Buenas noches a todos los amigos de Campo Verde. Buenas noches Perú y América Latina que nos siguen en cada una de las transmisiones en vivo. Le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. El día de hoy desarrollaremos el curso online de innovación en el manejo tecnificado de la crianza de cuyes. Para ello está con nosotros el doctor Amarante Florian Alcántara. Él es médico veterinario, investigador pecuario de la Estación Experimental Agraria Baños del Inca, Cajamarca y NIA. Con más de 30 años trabajando en esta especie, administrador de los anexos experimentales de Cochamarca y Paiján, director de la Estación Experimental Baños del Inca, un profesional destacado y de reconocida trayectoria en trabajos de asesoramiento de granjas de cuye, con estudios de diplomado y pasantías nacionales e internacionales. El día de hoy nos va a volcar su experiencia, a quien le damos la cordial bienvenida para la exposición de esta noche. Doctor, muy buenas noches. Adelante. Muy buenas noches con cada uno de ustedes y a todos sus amables oyentes, y todos nos escuchan del ámbito de Ancash. Para mí es un honor estar compartiendo esta experiencia nueva, una herramienta que nos han puesto ahora por la situación de la pandemia, pero gracias a esto nos podemos hacer llegar a todo el ámbito de Ancash y posiblemente de algunos otros lugares. Como habíamos coordinado, vamos a presentar esta charla denominada Manejo Tecnificado de la Crianza de Cuyes. Desde Cajamarca, un saludoso saludo a toda la región de Ancash, especialmente de la Estación Experimental Baños del Inca. En primer lugar, para ver cómo estamos en lo que es la población de cuyes a nivel nacional o de Perú. Y acá nos vemos nuestras regiones, cómo están ubicadas en la población de cuyes. En primer lugar tenemos a Cajamarca como la zona más productora y consumidora de cuyes. Le sigue Ancash, La Libertad y así sucesivamente. Esto nos da más o menos una población que existe y que ya se viene difundiendo muchos años, que es de 22 millones de cuyes que actualmente tenemos. Pero, sin embargo, para el censo agropecuario del 2012 ha sido muy diferente, ¿no? Acá vemos otra vista donde vemos ya por regiones, ¿no? Y vemos la región norte, que incluye Cajamarca, Ancash y La Libertad, donde se tiene y se refleja acá que Cajamarca es la ciudad que tiene mayor cantidad de cuyes, le sigue Ancash y La Libertad, haciendo un promedio por la Sierra Norte con 2 millones, casi 3 millones de cuyes. Entonces es la zona norte la que tiene mayor cantidad de cuyes, posiblemente sea por las condiciones y la producción que vienen haciendo los productores, ¿no? Se hablaba que había siempre en cada hogar la crianza de cuyes y que no había ningún productor de la sierra que no tuviera cuyes, ¿no? En la sierra del centro tenemos Junín, Apurímac, Huancavelica y Huánuco, ¿no? Con cantidades menores. Entonces el promedio se estima que tiene 1,5 millones de cuyes. Y siguiendo la sierra centro, tendríamos Arequipa, Cusco, Puno, Ayacucho, con un promedio
de esta producción que llegaría al 1.000.000 de cuyes. Entonces, esto nos da a entender que como Sierra Norte, nosotros tendríamos la mayor cantidad de cuyes y donde tenemos un animalito que le sirve al productor para darle carne, para darle economía. Si vemos ya, de acuerdo al censo que se realizó en el 2012, vemos entonces que las estadísticas nos dicen que tenemos 12.695.000 unidades agropecuarias, ¿no? O 12 millones de cuyes aproximadamente, y Ancash tiene una población de 1.434.000 unidades agropecuarias, que representan el 11.5% de cuyes. Entonces, si nosotros vemos cómo está nuestra crianza, y este es un estudio que se ha hecho en el 2016-17 en Cajamarca, y cómo está el sistema de crianzas. No sé si esto también un poco compartimos con Ancash, que es la segunda región que tiene cuyes. Entonces vemos que nuestra crianza familiar o tradicional representa todavía un 42%. Y esta se ha determinado que de acuerdo a la cantidad, ¿no? De 1 a 69 cuyes representa una crianza familiar. Una crianza familiar comercial que ya va a depender, ya va a tener excedentes para la venta. Entonces acá con una población que se estima de 70 a 149 cuyes. Una crianza comercial que de repente todavía tiene una actividad y que representa el 19%, y que se ha clasificado de 150 cuyes a 400 animales, ¿no? Entonces, y tenemos una crianza acá comercial principal, la que ya él vive de sus cuyes. Él generalmente ya se ha dedicado a esta actividad, con un 7%, y que tiene una población de más de 450 cuyes. Si sumamos nosotros la crianza comercial más la crianza principal, 19 más 7, estaríamos con un 26% de una crianza ya que vive estos productores del comercio de los cuyes, ¿no? Sin embargo, todavía tenemos pues una gran cantidad de la crianza familiar, que es el del 42%. Pero poco a poco vamos a ir mejorando y nos vamos a ir ubicando dentro de las otras crianzas que en el futuro no muy lejano, ojalá tengamos ya una crianza comercial que pueda representar ya bastante animales para vender, para tener la economía, y ahora que es muy necesario emprender ya una empresa para dar trabajo a nuestros familiares, a nuestros conciudadanos, ¿no? Acá en esta vista quería mostrarles que ya en el futuro posiblemente se tiene que determinar dónde vamos a crear cuyes, quién va a producir los cuyes, ¿no? Entonces, acá dice la aprobación de los requisitos para empezar una crianza, una granja de cuyes. La aprobación de la comunidad. La ubicación y aislamiento de la granja debe estar como mínimo a 200 metros entre granja y granja, y a 3 kilómetros a la redonda entre granjas de diferentes especies. Debe tener los siguientes permisos: permiso de construcción, permiso de funcionamiento, permiso de agrocalidad, permiso de medio ambiente, certificado de reglamentos laborales, permiso de riesgos laborales, y
poseer una patente de la granja. Entonces, esto posiblemente ahora no todavía tengamos muy en cuenta, pero para el futuro, para establecer una granja, hay que ir ya pensando en estos documentos, en estos permisos que tiene que dar la comunidad o la población. Identificación y ubicación de la granja. Esto un poco lo hago como un preámbulo para entrar así al manejo, para que nosotros nos vayamos viendo qué requisitos, cómo debe instalarse nuestra granja, dónde debe estar ubicado y cómo debe estar ubicada, ¿no? Identificación y ubicación de la granja. Es importante identificar el nombre de la granja, lugar de la granja, propietario o propietaria y un número de teléfono, ¿no? Ahora ya las redes sociales uno puede visitar, puede hacer el negocio mediante ya vía estas redes sociales. La ubicación de la granja debe estar en lugares, o la ubicación de la granja para lugares de climas fríos tiene que ser de sur, de norte a sur en climas cálidos. La construcción será de este a oeste para favorecer la ventilación. El galpón debe estar protegido de inundaciones y mantenerse lo más alejado de centros urbanos, plantas de saneamiento, carreteras principales. No es recomendable instalar planteles cerca de las zonas pantanosas, lagos y humedales porque son lugares donde llegan las aves silvestres. Las distancias requeridas para la instalación del plantel de cuyes son 2 kilómetros entre granjas de cuyes, 3 kilómetros entre diferentes especies. También es vital considerar que la distancia entre galpón y galpón no debe ser menor a 15 metros de separación. La instalación de una granja de cuyes debe seleccionarse el lugar, terrenos firmes y sin humedad, cercano a las vías de comunicación, mercados, disponibilidad de forrajes y suministro de agua. La infraestructura del galpón. El diseño debe ser arquitectónico de acuerdo al ambiente, tipo de explotación y disponibilidad de recursos. Condiciones ambientales. Acá sí tenemos que ya un poco, de acuerdo a nuestros galponcitos, requiere el cuy, ¿no? Entonces tenemos el control de temperatura, que es necesario utilizar un termohidrogrómetro para medir tanto la temperatura como la humedad. Una temperatura de 14 a 22 es la más adecuada. Sobre los 22 grados ya tenemos problemas con fertilidad, abortos en los cuyes, y cuando estamos menos ya de 14 vamos a tener de repente problemas de neumonías, mucho frío, principalmente en las alturas donde ya estamos sobre los 3.000, 3.200, 3.500 metros sobre el nivel del mar. Control de la humedad debe estar entre 50 y 66% de humedad. Debe tener una buena iluminación. Debe tener una buena ventilación para evitar la concentración del amoníaco, ¿no? Como ustedes ven aquí este galponcito, entonces es bueno tener una buena aireación, una buena iluminación. La temperatura, como recalco, debe ser entre 14 y 22 grados
y la humedad entre 50 y 66. Este es el confort que le vamos a dar a nuestros cuisitos. Las jaulas y o pozas generalmente son espacios que albergan a los cuyes según sus categorías y cantidades. Su construcción puede ser de adobe, material noble o de otro material que exista en la zona. Por cada jaula o poza podemos mantener 7 hembras reproductoras por un macho, más sus crías que están en estado de lactación, o 15 hembras de recría o 10 machos de recría en cada pocita. Cada pocita debe tener 1,5 metros de largo por 1 metro de ancho por 50 centímetros de alto. Esto ya de repente lo conocemos. Entonces, lo que ahora sí necesitamos ya es que los cuyes levantemos a piso o a jaula. Esto es lo que ahora se está recomendando, que los cuyes ya no se críen pocitas, sino ya en jaulas, para evitar las enfermedades generalmente de infecto contagiosas. Ustedes saben que si está en pocita, ponemos el pasto y el animal lo atropella, lo ensucia, y por ende si hay un animal enfermo, entonces va a contagiar al resto de animales y va a venir la enfermedad. En cambio, si ya está en jaulita, es un poco menos la presencia de enfermedades de infecto contagiosas, que más adelante les voy a pasar una vista de las principales enfermedades que estamos teniendo problemas con la producción de cuyes. Acá vemos algunos galpones. Generalmente este es un galpón que está en la ciudad de Lima. Este es de Linía. Miren, diferentes son los galpones con relación a la de la sierra y posible con la parte de algunas zonas de la selva. Acá son los galpones donde tienen sus cuyes en Linía, Lima, ¿no? Este es un galpón ya en climas o en valles que tienen el clima que está entre 18 y 22, 23, ¿no? Acá tenemos también miren ustedes aquí la luminosidad y la ventilación para climas que hacen bastante calor, generalmente a veces en las estaciones como son en Chiclayo o Trujillo, ¿no? Este es un galpón donde se está inaugurando, este es en el valle de Cajabamba, ¿no? Entonces, generalmente la ventilación es lo que se tiene que primar, ¿no? Para que no tener problemas en su producción. Y este es un galponcito en la ciudad de Chota, y como ven ustedes, la crianza mayormente ya se está dando en lo que es jaulas de madera con malla metal. Entonces son galponcitos que se tienen que tener en cuenta para nosotros hacer nuestro propio galpón, ¿no? Entonces son los galpones de la estación experimental. Estos galpones se encuentran en Baños del Inca, que han sido adaptados, ¿no? Generalmente los que conocen esto han sido toriles y ahora están adaptados para la crianza de cuyes. Acá hacemos los trabajos de mejoramiento genético, de sanidad en estos galpones. Y este es un galpón que lo tenemos en Cochamarca, todavía nosotros lo tenemos las pocitas con palitos. Esperemos que pronto también ya se pueda levantar a jaula. Acá tenemos una población de 1000 cuyes y generalmente son de la raza Perú, ¿no? Está a 2.820, ¿no? Y Cajamarca está a 2.640. Entonces, generalmente estos galponcitos yo les estoy mostrando para que vean dónde criamos nuestros cuyecitos. Entrando ya
al aspecto de manejo por la cual hemos coordinado, tenemos generalmente 4 pilares muy importantes en la crianza de cualquier especie, no solamente de cuyes, ¿no? Sino que puede ser de aves, puede ser de cerdos, de vacunos. Entonces, son 4 pilares que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si alguno de estos pilares falla, entonces falla la producción. Y en estos pilares tenemos la nutrición, tenemos la genética, tenemos el manejo, de la cual vamos a hablar ahora, y tenemos la bioseguridad y la sanidad del cuy. Para mí sí es un problema y dirán, ¿cuál es lo primero, no? Para mí lo primero es la alimentación. Si un animal no está bien alimentado, así esté genéticamente, o tengamos un animal genéticamente puro, ¿no? Entonces, para mí primera importancia es la alimentación. Si hay fallas en la alimentación, entonces una granja no va a producir lo que nosotros queremos, o el animal no va a expresar todas sus condiciones genéticas. El personal debe ser adiestrado para manejar cualquier granja, debe ser capacitado, ¿no? La cantidad de cuyes por poza debe ser la reglamentada o la adecuada. No debe haber mucha manipulación de los animales. Mucha gente le gusta estar manipulando, y generalmente cuando hay visitas o cuando hay mucha incidencia de personas en nuestras granjas, vamos a tener también de repente abortos, hay aplastamiento de las crías. Entonces debemos evitar hacer mucha manipulación de los animales. Usar comederos y bebederos adecuados, usar registros de destetes, ventas y mortalidad, no descuidar la bioseguridad y sanidad de cuyes. Como les dije, para mí lo primero es la alimentación. Después ya vienen los demás pilares o actividades que se hacen en los cuyes. Entonces, si no tenemos una buena cantidad de alimento que esté planificada para todo el año, vamos a tener el fracaso, y de ahí el desinterés de las personas en criar cuyes. Como les digo, debe estar planificada para no tener problemas. Después tendríamos la bioseguridad y sanidad de cuyes, que es muy importante, ¿no? Teniendo los animales bien alimentados, bien sanos, podemos hablar ya de manejo, podemos hablar de genética. Son muy importantes estos 2 rubros que yo los tomo muy en cuenta, que es primero la alimentación, después la sanidad, y después viene el mejoramiento genético, y viene lo que es el manejo. El manejo de nuestros cuycitos. ¿Qué quiere decir manejo? Manejo son las actividades que yo hago con los propios animales, ¿no? Como están ustedes viendo, son diferentes formas de cómo coger al animal, cómo lo vamos a empadrar, qué vamos a hacer durante su actividad de reproducción. Entonces, acá queremos mostrar dónde podemos criar nuestros cuycitos. Podemos criar, para los que recién empiezan, de repente en pocitas, como se empezó anteriormente, pero ya que sea con un material de buena calidad, porque a veces lo hacemos de carricitos o veces de palitos, pero ya tenemos problemas con los ectoparásitos. Entonces, así se empezó y se tiene todavía gran cantidad de la crianza en pozas. Tenemos la crianza en jaulas. Jaulas ya son bastante técnicas, que este señor que utiliza este tipo de instalación es un señor que está en el Ecuador, y que con su producción se ha paseado casi en todo el mundo, teniendo sus cuyes, ¿no? Él tuvo una granja de vacunos
y no le fue muy bien en la leche y cambió las vacas por los cuyes y ahora es uno de los principales. Él tiene como 60,000 cuyes en 2 haciendas, ¿no? Eso nos hace pensar que nosotros todavía estamos un poco lejos, ¿no? Sé que se tiene en Lima hasta 22,000 cuyes, pero para 60,000 cuyes que tiene este señor Moncayo, entonces estamos todavía lejos, bajo este sistema. Y este señor está casi en la costa, miren su aireación que tiene, su iluminación, ¿no? Entonces, él lo tiene bien manejado a sus galponcitos. Y acá una crianza ya en lo que es baterías, ¿no? Para las personas que no se tiene bastante área para hacer los galponcitos, también se puede tener en tipo batería de 1, 2, 3, hasta 4 pisos. Sino que hay que estar constantemente limpiándolos, porque también hay mucha humedad, a veces no se hace buena limpieza y puede haber, se ha visto que hay presencia de hongo bajo este sistema. Entonces los materiales que se han utilizado y que ahora, como les digo, para algunos todavía es necesario para manejar nuestros cuisitos, ¿no? Hacer los diferentes empadres, hacer las diferentes recrías, entonces manejarlo al cuisito, ¿no? Tenemos materiales como de madera, de carrizos, tenemos de carrizos transversal y tenemos ya de material noble, ¿no? Y este es un criador de la costa, ¿no? Entonces, como les digo, podemos hacer nuestras jaulitas de fierro con malla metálica o podemos hacer de madera con la malla metálica. Entonces, los implementos que debemos entender o tener en cuenta para que nuestras crianzas sean bien alimentadas, ¿no? Entonces, miren aquí este tipo de comedor. Entonces, acá hay a veces el desperdicio del alimento, ¿no? Generalmente cuando es en polvo. Acá tenemos un tipo comedero tipo lineal que ha sido adaptada de pollitos o de la parte avícola. Tenemos ya un tipo tolva, que esto también muchas de las personas lo están utilizando generalmente para reducir la mano de obra. Esto se puede poner en unos 2 o 3 días y para no estar todos los días alimentando, ¿no? Y el tipo batería que ya tienen sus comederos ya definidos. Tenemos otro implemento que nosotros lo llamamos las forrajeras, ¿no? Entonces pueden ser de fierro, pueden ser de madera con alambre, o los que ya tienen en las baterías también están adecuadas los forrajeros para poner el pasto que les estoy diciendo, ¿no? Y evitarnos que el animal atropelle el pasto y se contagie. Y esto lo hacemos casi todos los días hasta que limpiemos las pocitas. Entonces es un problema que todavía no utilizamos este forraje. Por eso quería demostrarles que se puede hacer de diferente forma, diferente material, para que ya se esté colocando este implemento, sea en nuestra pocita o en nuestra jaula. Tenemos otro implemento que ya se lo conoce, que se llama la cerca gazapera, ¿no? Esta cerca gazapera tenemos en forma de ovalada, cuadrada y en una esquina de la jaulita la podemos hacer. Generalmente que se puede hacer de alambrón, ¿no? Como en este caso, o de fierro. Hasta se puede hacer de maderita. El problema es que acá el animalito, a veces tenemos la competencia del alimento. Generalmente cuando no hay mucho alimento les damos a los cuyes y ¿qué hacen los grandes? Rápido lo terminan y los pequeños sufren de alimento. Pero mediante este implemento el cuycito
le podemos poner el alimento dentro de la cerca gazapera, el pequeñito entra y sale y consume el alimento y evitamos la competencia del alimento. Esto tiene de 3 a 4 centímetros para que el cuisito entre y salga. ¿No? Tenemos los más vistosos, los forrajeros, que son, como le digo, de madera y puede ser de alambre, ¿no? Y estamos viendo para utilizar en lo que es ya las jaulas, evitarnos que desperdicie el forraje, porque hemos visto que en las jaulas hay un desperdicio de unos 10 a 15% de desperdicio. Entonces, poniéndole este triplay, ya es menor el desperdicio del forraje, ¿no? Y esta es la cerca gazapera que ustedes están viendo, donde se evita el atropello de los lactantes, mejorar la alimentación de los lactantes y por ende disminuir la mortalidad. Mediante este implemento de la cerca gazapera se ha visto que se disminuye hasta un 7% de mortalidad. Acá también tenemos para el transporte, ¿no? Ha sido difícil tener también el implemento adecuado para hacer el transporte, ¿no? Generalmente lo hacíamos en cajitas de leche Gloria, o en costales, o en bolsas, y entonces cuando lo llevamos a sitios lejanos, la mortalidad de los cuyes por asfixiamiento es casi el 100%. Pero mediante estas jablitas, entonces se han mandado cuyes a Estados Unidos, se han mandado hasta el África. Y acá en cada jablita puede ir hasta 15 cuyes pequeños, ¿no? Son de 3 divisiones, ¿no? Entonces, mediante estas jablitas, como les digo, se puede transportar cuyes desde Huaraz hasta Lima, de Huaraz a Cajamarca o de inversamente, ¿no? Entonces, esto es lo que también ya hay estas jablitas. A nosotros nos sirve como cosechadores para hacer el destete y no estar asfixiando o hacer los nacimientos, todo el control de lo que se requiere para el manejo del cuy. Los bebederos, ¿no? Son muy importantes también para el suministro de agua. El cuy, muchas personas dicen que el cuy no toma agua, pero como ustedes están dándose cuenta acá, el cuy toma agua para mejorar la gestación de las hembras reproductoras, para mejorar el crecimiento de los cuycitos. Generalmente cuando le damos concentrado o el pasto está un poco maduro o en épocas de calor. Entonces, generalmente debe ponerse agua, ¿no? Entonces, también ya, aparte de estos bebederos de arcillos, que son los más económicos, hay otros tipos de bebederos, ¿no? En este caso, en base a chupones, que ya también muchos de los productores de cuis, los que ya están tecnificando, están utilizando este tipo de chupón. Y los que están en batería, ¿no? Que también utilizan el tipo de arcilla o bebederos de arcilla. Acá ya venimos con el manejo de los animales. Como les digo, son las actividades que hacemos con el propio animal. Entonces, vemos el empadre. Nosotros tenemos ya grupos de animales y tenemos que realizar el empadre. El empadre lo vamos a hacer cuando tengamos generalmente a partir, se decía, de 4 meses para los machos y 3 meses para las hembras. Pero esto va a estar de acuerdo a la alimentación y a la genética que nosotros tengamos. Ahora se recomienda ya menor edad para el empadre. Entonces, teniendo nuestros reproductores que están listos para empadrar, puede ser de la raza pura Perú, puede ser del tipo 2 o puede ser del tipo 4 o del tipo 3. Eso ya va a depender, o queremos hacer un cruzamiento o queremos mantener una línea uniforme o principal, ¿no? Como les digo,
va a depender ya el empadre de acuerdo a la edad y al peso que se está ahora viendo, ¿no? Entonces, como ustedes están viendo acá, tenemos el machito debe ser de más edad, de mejor peso, y se debe empadrar con 7 hembras reproductoras. Esto es lo que se ha visto, se ha analizado y se recomienda ahora. Que puede utilizarse también 1.8, 1.9 hasta 1.10 en estas cositas que ya les dije, las dimensiones. Entonces, miren acá todavía de repente esta hembra está en pubertad, todavía no tiene la edad adecuada, por eso se aparta del grupo, ¿no? O de repente tiene mucha edad con respecto al resto del núcleo que se está empadrando. Entonces tenemos también acá los empadres que se han realizado también en diferentes edades, ¿no? Y el ciclo estrual de cada hembra reproductora es en un promedio de 16 días, ¿no? El segundo celo se presentaría a los 32 días y un tercer celo a los 48 días, ¿no? Entonces, a veces no entran en gestación en el primer servicio, se pueden ir a los otros 32 o si no a los 42 días. Entonces, la hembra reproductora generalmente, como les digo, generalmente se tenía que la hembra debe tener 3 meses y el macho 4 meses. Pero esto va a depender de la calidad y de la alimentación. La hembra generalmente empieza su pubertad después de 30 días, ¿no? Y si nosotros mantenemos estos animales en conjunto, mezclados de todas las edades, posiblemente esta va a quedar empadrada o servida. Por eso es que es normal que estos animales, las hembras y los machos, estén separados. Generalmente, como les digo, el empadre se hace a los 3 meses en algunos productores y bajo este sistema de que a los 16 días un grupo de animales de repente le van a quedar servidas, si no serían al primer servicio, serían al segundo servicio y las más demoronas serían a los 48 días. Ya hemos visto que el ciclo estrual es de 16 días en promedio. Cada 16 días se presenta el celo. Es como las vacas, ¿no? Que cada 21 días presentan el celo estrual. En los cuyes es cada 16 días. Y tienen una ovulación de 3.14 óvulos por ciclo. Por eso es que hemos visto que las hembras paren de 1 hasta 8 crías, ¿no? Que en mayor cantidad ya son excepciones. Acá también se ha visto ya por estudios de las investigaciones, tenemos la edad del empadre, el primer celo, el segundo celo y el tercer celo. Las hembras que empadramos entre 8 y 9 semanas, tenemos un celo, una fertilidad o una gestación que va a entrar del 78%. Cuando empadramos 10 hembras, cuando empadramos de 10 a 11 semanas, vamos a tener una fertilidad de 58%. Cuando vamos a empadrar entre 12 y 13 semanas, vamos a tener una fertilidad del 56%. Mire, entonces acá en el segundo parto también tenemos
que a las 8 o 9 semanas tenemos el 11.76. En las de 10 a 11 semanas tenemos el 20.75. En de 12 a 13 semanas, 35 a 29%. En promedio, 22.60. En el tercero tenemos el 10%. Entre 8 y 9 semanas. Entre 10 y 11 semanas, el 20.75. Y de 12 a 13 tenemos el 8.82%, que significa el 13.22%. Entonces, si tenemos animales bien alimentadas, de buena genética, recomendamos que el empadre sea de 8 a 9 semanas. No, porque si ya empadramos de 10 a 11 semanas, vamos a tener más crías, vamos a gastar más en la alimentación. Entonces, por eso es muy recomendable que veamos la edad y el peso de nuestros animales. Por el momento recomendamos, según el estudio, que de 8 a 9 semanas se esté empadrando a nuestros cuyes. También se ha evaluado, ¿no? Cuyes por posa y en núcleo, ¿no? Acá vemos los parámetros productivos, hembras que se han empadrado en colectivo, que fueron 8 machos con 56 hembras, y acá en colectivo se empadраron 6 machos con 56 hembras. Acá se utilizó la densidad de un macho con 7 hembras, pero acá se utilizó 3 machos con 28 hembras, ¿no? Y los parámetros que hemos obtenido, número de crías, miren, en una posa o en un núcleo se han obtenido del total, ¿no? De este experimento 233 y en este de colectivo 192. ¿Por qué? Porque los machos estaban más en afán de pelearse y descuidaban posiblemente el servicio de las hembras. Entonces tenemos hembras destetadas o hembras que se destetaban, tenemos 178, acá 138. Peso de las crías al nacimiento 128, bueno, acá es mejor, pero no es significativa. Tenemos peso de la cría al destete 215 y acá sí 230, un poquito más. Pero lo importante es la mortalidad. Miren, cuando nosotros manejamos por posa, no por colectivo, todos juntos, ¿no? Entonces vemos la mortalidad que aquí es 3.12%. Y acá, miren, es 11.29%. El índice productivo acá es 0.63 y 0.49 en lo que es colectivo. Entonces acá estamos más de media cría por hembra que produce, y acá no llegamos ni a media cría por hembra que produce. Acá tenemos la gestación de los cuyes. Generalmente el promedio de gestación es 67 días. Algunas hembras demoran más tiempo. Esto está relacionado al número de fetos que va a tener, al número de crías. Si tiene 3, 4, se va a cortar el periodo de gestación. Pero si tiene 1 o 2 crías, se va a alargar la gestación en 72 días, ¿no? Pero en promedio es 67 días. Entonces, su volumen, miren, de abdomen se triplica cuando estos animales están en gestación. Entonces, a estos animalitos hay que cuidarlos porque acá está la carne, están los recursos genéticos.
y muchas de las veces los asustamos, hay mucho ruido, a veces los manipulamos y no los cuidamos. Son épocas o tenemos que darles un cuidado adecuado para no tener la muerte, no tener abortos en esta época de la gestación. Después de la gestación viene el parto, ¿no? El parto generalmente se realiza por la noche. Hay un silbido del macho anunciando que la hembra va a parir y la mayor aparición se hace en la noche, como lo puedo repetir. Y pueden nacer de 1 hasta 8 crías hemos tenido, pero son muy excepcionales los que paren ya a partir de 5 crías. De 1 a 5 crías sí es la mayoría de crías. Pero lo recomendable es que tengan 3 o 4 crías, generalmente porque las hembras tienen 2 tetitas y si ya parirían de 5, de 6 son muy pequeñitos, no tienen donde mamar, a veces se amontonan y más que todo es el problema de la lactación. Entonces, miren, hay camadas con 5 crías de muy buenas características, de buenos pesos, ¿no? Entonces, pero para nosotros yo creo que nuestro promedio de crías por hembra debe ser de 3 a 4 crías. Acá quiero mostrarles el parto que se ha producido en esta hembra, ¿no? Y ustedes ven acá la cama, que está un poco descuidada, no ha sido limpiada. Entonces la hembra pare. Ustedes están viendo la placenta. Estos animales tienen el hábito de consumirse la placenta. Y como está en esta cama un poco sucia, entonces la placenta de repente se va a contaminar con hongos, con bacterias, con parásitos, y en el lapso de una semana los cuisitos mueren y muere la hembra. Por eso cuando tenemos grandes apariciones, grandes partos, tenemos que limpiar nuestras positas. Y si está en jaula, mucho mejor, ¿no? Entonces, por este hábito que comen la placenta, la cuya. Y cuando no tenemos una línea definida, miren, los cuisitos son de diferentes colores, aunque el tamaño casi son uniformes. El celo postpartum, ¿no? Entonces, el celo postpartum se presenta a las 3 horas. Y si está el cuy junto con las hembras, va a haber un servicio, va a haber un empate. Generalmente muchos hablamos de tener mayor número de crías utilizando el celo postparto. Otros prefieren el celo postdestete, ¿no? Si nosotros queremos tener mayor número de crías y mayor de partos, podremos utilizar el celo postparto, pero desgastamos a la hembra. En cambio, en el celo postdestete, vamos a conservar, va a durar más la hembra. Esto va a depender ya de cada productor cómo quiera manejar a los cuisitos. Si quiere el empadre postparto o postdestete. La lactación. Generalmente vemos que la lactación dura en algunos productores o algunas regiones lo practican a los 15 días, otros 21 días y otros no lo realizan, ¿no? Para nosotros en Cajamarca lo estábamos haciendo cada 21 días.
Sin embargo, hemos bajado una semana menos porque veíamos que no tenía mucha razón de dejar una semana. Acá estamos mostrando una curva de lactación, que el volumen máximo de producción de una cuya es a los 5 o 6 días, donde producen, esto se ha evaluado, producen 8 mililitros de leche por cuya, ¿no? Entonces, de ahí ya viene una disminución brusca que hasta los 20 días ya se termina su lactación. Sin embargo, a los 11 días existe un cambio hormonal en su organismo porque si hemos utilizado el empadre postparto, el animal comienza ya a desarrollar el otro feto y por lo tanto comienza la disminución de la leche. Entonces, por ello recomendamos realizar a las 2 semanas el destete. Pero como les digo, esto está muy supeditado a la región. Hay zonas muy friolentas, entonces de repente podemos dejar unos días. Pero si es en la costa, generalmente ya lo están realizando a los 15 días o a las 2 semanas. También se ha visto la lactación, la maternidad en común como la maternidad individual. La maternidad individual es colocar una hembra con sus respectivas crías, sacarlo al momento del parto y ponerlo en una posa diferente, ¿no? Y ahí hasta los 15 o 21 días, o en colectivo, ¿no? Lo que se practica mayormente, ¿no? Que hay 7 hembras con sus respectivas crías. Acá está más o menos que se tiene, más que todo se ha evaluado la parte de mortalidad, ¿no? Individual, miren, hay una mortalidad de 13.3%, en cambio en la es común, en donde están todos juntos, hay un 38.4%. Pero acá hay mayor número de jornales o mano de obra, habría que tener más espacio para tener los animales individuales que acá, ¿no? Entonces también se ha visto sobre el calor, ¿no? De los cuisitos. Ustedes han visto que en pollitos que venden, los abrigan, les ponen su cajita o les ponen abrigo. En cuyes, miren, la hembra en el vientre está más o menos 35, 36 grados. Y cuando salen al ambiente, en el ambiente va a ser 14, 15, 18, diferentes variaciones de temperatura. Entonces, se ha visto un estrés de los pequeñitos. Y con esto, colocándoles foco o calor, se ha visto que se ha mejorado. Y acá se presenta, ¿no? Sin foco y con foco. Entonces, acá vemos la mortalidad, que es muy importante, ¿no? Sin foco, la mortalidad es 7.10. Y con foco hay una mortalidad de 2.80. Entonces, esto nos da a entender que si nosotros a nuestros cuisitos les ponemos una fuente de calor, entonces nuestra mortalidad va a ser menor, el estrés va a ser menor en nuestros cuisitos. Después de la lactación viene ya lo que es el destete. El destete, como ya les hemos dicho, es a los 15 días o 21 días. Y acá vamos a coger a los animalitos y poder sexarlos para poder separar. Entonces los machos van a ir a una poza y las hembritas van a ir a otra poza. Los machos podemos agruparlos hasta 10 machitos por poza.
y en las hembritas hasta 15 hembritas por poza. En machos, ¿por qué es la menor cantidad? Porque cuando cumplen ya 45 días o 50 días, vamos a tener problemas de peleas. Entonces, cuando ya queramos vender los cuyes, van a estar lastimados y no nos van a comprar. En cambio, en las hembritas sí no hay problemas. Estos están hasta los 3 meses que se puede tenerlos y de ahí sacar al empadre o para vender. Acá es el manejo también, ¿no? Si viene el comprador, ya sabemos dónde están los machos, ya sabemos dónde están las hembras. Entonces se hace un mejor manejo de nuestros animales que están en recría. Entonces, al momento de la separación, tenemos que saber cuáles son machitos y cuáles son hembritas, ¿no? Se hace el sexaje, como ustedes están observando. En las hembras tiene una Y, ¿no? En la parte genital de la vulva, ¿no? Y en los machitos tiene una protuberancia, mostrando que se está desarrollando ya el aparato genital. Entonces es un redondito y una raja. Entonces, cuando están pequeñitos es un poco difícil reconocer el sexo, pero ya cuando tienen más de 15 días ya se puede reconocer fácilmente el sexo de los animales. También debemos hacer la práctica de cómo coger a nuestros cuyes. Generalmente nosotros lo cogemos del cuello y mientras más grita, más lo aplastamos, ¿no? Entonces, esta no es la manera adecuada de coger un cuy pequeño generalmente porque lo podemos lastimar. El cuello se hace hematoma, se hace negro y cuando lo podemos vender o cuando ya está este animal para la venta, lo llevamos al mercado y esta parte está negra. Entonces también tenemos problemas. Entonces la mejor forma de coger a nuestro cuy es con las 2 manos, si es un animal grande, y si es un pequeño con una sola mano. Y en hembra reproductora, con las 2 manos, una cogiéndole debajo de las manitos, de las extremidades anteriores, y el otro colocando en la parte posterior. Total que el animal no se cuelgue y podamos hacer de repente el aborto de las hembras. Entonces, lo mejor es coger a nuestros animales bien para no tener problemas en causarles algún problema. Es necesario, ahora ya también anteriormente se hablaba de un solo galpón, ahora ya se recomienda tener por lo menos 3 galponcitos, hasta 4 galpones para tener uno en descanso. Pero lo mejor sería tener un galpón para animales reproductores, un animal para machos de recría y un galpón para hembras de recría. Porque si llega la enfermedad, nos van a contaminar de repente un galpón y se va todo el galpón. Pero si tenemos los otros, entonces podemos salvar a nuestros galpones. Entonces va a depender del manejo y lo que se debe, como les digo ahora, es de repente ya utilizar nuestros galpones no muy grandes y tener para cada edad reproductiva. ¿Cómo debemos seleccionar nuestros animales reproductores? Entonces, el INIA ha hecho su clasificación de animales o ha mejorado sus cuyes de acuerdo a 2 criterios genéticos. A lo que es precocidad, que tenemos la línea Perú, por peso, ¿no?
Entonces estamos viendo una curva normal, tenemos un promedio, tenemos una parte negativa y tenemos una parte positiva. Entonces, acá tenemos un promedio, por decir, ¿no? Tenemos 10 animalitos que tienen diferentes pesos, ¿no? Pero el promedio que sea de 150. Entonces, todos los animalitos que están en 150 estarían en este promedio. Los animales que tienen más de 160, más de 170, tenemos que son animales mejores que los que tienen 140, 130. Entonces, por el peso, nosotros seleccionamos. Y si están ya en este vértice, entonces son los animales más súper, porque posiblemente son los animales que tienen un peso de 180, 200 gramos. Entonces son mis mejores pesos de mis animales para ser seleccionados para reproductores. Pero esto sí, estas selecciones se hacen con registro, ¿no? Si no tenemos registro, no podemos seleccionar, porque para esto necesitamos tener registros para saber cuándo nacieron, con qué peso nacieron. Y generalmente la selección se hace a las 8 semanas. Otra de las características, ¿por qué ha sido seleccionada los cuyes? Por la prolificidad, ¿no? Entonces también tenemos una línea normal, tenemos un promedio, ¿no? Entonces tenemos madres con 1 o 2 crías que están en el lado negativo. Y tenemos hembras que paren más de 3, 4, 5, 6 crías. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir prolificidad? La hembra que pare mayor número de crías, que son seleccionadas, ¿no? Entonces, si yo tengo una hembra que pare 5 crías, yo me tengo que seleccionar por prolificidad, ¿no? Y que estas crías lleguen hasta el destete. Sería mi mejor opción de estar seleccionando por prolificidad, ¿no? Lo mejor sería entre 3 o 4 crías, porque como les dije, se tiene 2 tetitas y que pueden tranquilamente amamantar y crecer nuestro cuisito. Pero estas son las 2 características que se viene trabajando en línea en lo que es precocidad y en lo que es prolificidad, ¿no? Entonces ustedes están viendo en este círculo, se ha seleccionado los animales que tienen 3, 4 crías para seguir produciendo las próximas generaciones. Y lo más importante del manejo que tengamos es que la producción de cuyes sean rentables. Si no somos rentables, ahora ya estamos perdiendo el tiempo. Toda granja debe ser, o todo productor debe ser rentable. Y si no es rentable, será en una crianza que está todavía en una familiar comercial. Pero una granja que ya sea rentable tiene que tener el concepto que una hembra reproductora por lo menos debe tener 3 crías por parto promedio por hembra reproductora, ¿no? Como vemos en el ejemplo, ¿no? Una hembra reproductora tiene 3 crías por parto en promedio. Por 4 partos que tiene la hembra al año, se obtienen 12 crías. Entre 12 meses se tendría una cría por mes para comer o vender. Ese es lo óptimo que ahora se estima, ¿no? De un productor. Pero no debe bajar de 0.6. Y decir, si yo tengo 100 hembras, yo debo vender o comer 60 crías.
es cuando el índice productivo es 0.6. Entre 0.8 y 1 es lo mejor que nosotros podemos ser rentables y podemos vivir de nuestros cuyes. Por ejemplo, si yo tengo 100 hembras, yo debo tener mensualmente para vender 100 crías o para consumirlos. El índice productivo sería 1, ¿no? Una cría, y a eso queremos llegar que nuestros productores. Y para eso ya hay tecnología, ¿no? La raza andina es un animal que ha sido seleccionada y que ha sido liberado por prolificidad, porque su promedio de camada es de 3.4. Y tenemos en Chota, que venimos, diré en Cajamarca, una línea que se llama Chota, que se está seleccionando también por prolificidad. Su tamaño de camada también está en 3.5, 3.4. Esto también está muy ligado a la alimentación. Si no tienen buena alimentación, entonces el animal es como una vaca de raza, como lo decimos, genéticamente buena. Y si no come bien, tampoco le va a producir bien. Igual en cuyes. Si no come bien, no esperemos que nos produzcan 4 o 5 crías, ¿no? Ahora lo mejor o lo que debemos hacer es que no bajemos de 0.8. Porque si yo tengo 100 crías de 100 madres, yo vendería por lo menos 80 crías. 80 crías por 20 soles son 1.600 soles que yo... O 80 por... Entonces, esto sería, y esto sí, si mantenemos registros, tranquilamente luego podemos sacar, ¿no? Tenemos los destetes, ¿no? Tenemos registros de destetes. Decimos, este mes tenemos, por decir, 100 crías. ¿Cuántas hembras reproductoras tenemos? 100. Entonces, dividimos 100 entre 100, nos da a una cría. Pero si tenemos 80 crías que hemos destetado entre 100, nos va a dar a 0.8. Si tenemos 60 crías que hemos destetado entre 100 madres, vamos a tener 0.8. Y así sucesivamente podemos hacer el análisis. Y como les digo, si no manejamos esto de que para que sea rentable una granja, nos estamos perdiendo tiempo, de repente nos dedicamos a otra cosa, menos a la producción de... Por eso es importante mencionar arriba los galpones que deben ser un confort para los cuyes, la alimentación, el equipo o los implementos, ¿no? Entonces, para que nos produzcan esto. Como les digo, la genética y la alimentación nos van a dar esta alternativa. Acá, miren, tenemos con 10 cuyas hembras reproductoras, puedo disponer de carne para autoconsumo, ¿no? El índice productivo en criollos es 0.30. Es decir, que yo tuve 3 nacimientos entre 10 hembras, he tenido 0.3. En una línea o en una raza mejorada, he tenido 10 crías entre 10 madres, tengo una cría. Y en mestizo, en el cruzamiento, ¿no? Yo he cruzado una raza pura con una criolla, yo he obtenido el 0.6. Esto quiere decir de 10 o 6 crías que me nacieron, o he destetado entre 10 crías, entre 10 madres, me va a salir 0.60. Yo tengo carne por mes, en los que es criollos 252 kilogramos, en la mejorada, miren, tendría 7 kilos.1 y en los mestizos 4.83. Proteína por mes.
proteína por mes. Tendría yo acá 0.512 gramos de proteína. Acá tendría 1.42 y 0.96. Acá también tenemos otra ya tecnología. Si queremos nosotros animales precoces, ¿no? Y para eso tenemos también la raza Perú, que es la más grande, y así liberada por el INIA. Estos animales al mes tienen 1 kilo de peso. Diré a los 2 meses tienen 1 kilo de peso. Tienen una buena conversión alimenticia, pero son animales de la crianza comercial que necesitan una buena alimentación, y una buena alimentación quiere decir una alimentación mixta de forraje verde más concentrado para llegar a 1 kilo de peso en 2 semanas de edad, en 8 semanas. Y en el INIA estamos también formando, de Cajamarca, estamos formando una línea que se llama Inca, que también es un animal precoz, que su tamaño de camada está en 3, a diferencia que de la Perú tiene 2.5, pero esto es un animal grande, la más grande, la que tiene mejor peso. Este es un animal que se está evaluando mayormente con forraje verde para tener un buen peso, ¿no? Estos son seleccionados por peso, por precocidad. En menor tiempo, mayor peso. También tenemos la tecnología y es la que lo estamos recomendando mejor, porque nosotros estamos comprando animales mucho de otros lugares, de otras zonas, y lo estamos llevando a nuestra región, a nuestro departamento, llevando enfermedades, y después viene el problema, que se nos muere, ¿no? Y lo que estamos recomendando es que ahora tengamos el cuy de nuestra zona, ¿no? O el cuisito criollo, o el cuy ya mejorado, y lo crucemos con un cuy mejorado, un cuy que tiene precocidad o un cuy que tiene prolificidad. Hacemos este cruzamiento y vamos a tener un cuy ya que tiene el 50% de mejorado criollo y un 50% de cuy ya de la raza Perú. Y así, vuelta cruzamos un cuy del 50% mejorado o un cuy de la raza Perú y vamos a tener el PPC. Y así posiblemente estemos mejorando nuestra crianza en lugar de llevar cuys de otras zonas y llevar enfermedades que no están acostumbrados a la alimentación. De repente las temperaturas son altas y viene la mortalidad. Entonces, lo que nosotros recomendamos mejor es cruzar nuestros cuycitos de nuestra zona, generalmente nuestras hembritas, con cuyes mejorados. Como les digo, hay líneas para lo que es tamaño de camada y precocidad, lo que es peso, ¿no? Entonces, teniendo estas alternativas, entonces nosotros vamos a generar una empresa. Y con esto nosotros podemos ser un productor exitoso que maneja su granja, que va a dar fuentes de trabajo, va a tener recursos. Entonces, de esta manera podemos nosotros estar aliviando las carencias ahora de las fuentes de trabajo, las fuentes de carne. Generalmente el cuy tiene poca grasa, tiene poco colesterol,
y tiene hierro que ahora es para la anemia, aparte de la carne que es de alto valor, ¿no? Entonces, yo quisiera acá mostrarle esta granja. Ya son granjas que se encuentran en Cajamarca y que ustedes pueden llevar tranquilamente los machitos para ir mejorando, o quieren llevar ya toda las crías, tanto hembras. Son alternativas que ustedes tienen que tener para poder mejorar su crianza. Entonces, las crianzas que hay en Cajamarca, en el valle generalmente, corredor de Crisnejas, que está en la parte sur de Cajamarca, ahí tienen un mercado que se realiza toditos los sábados, ¿no? Ahora por la pandemia sí ha paralizado, ¿no? Pero esto es de todos los sábados, la gran cantidad de quiz que ustedes están viendo. Comienza a las 5 de la mañana hasta las 11 de la mañana, ya no se encuentra quiz. De todas las clases, no se ha estandarizado acá todavía los cuyes, tanto en edad como de peso. Entonces miren las combis cómo salen de Cajabamba hacia Cajamarca. Y por ende también van hacia Jaén, van hacia Trujillo, se van a Chimbote, ¿no? Chiclayo, y pues por ahí posiblemente se van hasta el Ecuador. Entonces, son formas de cómo nosotros podemos ir pensando en tener nuestras granjitas, en asociarnos para ver el problema de comercio, ¿no? El problema de sanidad. Entonces, nuestra comercialización también es una de las formas que ya podemos vender, ¿no? En Cajabamba hay como 3 asociaciones que los venden sus cuyes faenados, van a Jaén, parte de Trujillo y hasta Lima los cuyes faenados, ¿no? Esta es una forma tradicional, ¿no? Entonces, las carcasas que encontramos, miren, son de la misma edad. Los cuyes mejorados tienen buena musculatura, buena carne y una carcasa de un cuy criollo. Si cruzamos con esto, vamos a mejorar, ¿no? Y vamos a estandarizar ya la edad, el peso y posiblemente el precio. Tenemos acá cuyes que ya se pueden estandarizar por el peso. Son carcasas que tienen 160 gramos. Entonces estos cuyes más o menos tienen 1 kilo de peso, ¿no? Y el rendimiento de carcasa es el 70%. Entonces acá se ve también los cortes, ¿no? Algunos que les gusta sin cabecitas, sin patitas, ¿no? Y son las vísceras comestibles que lo aprovechamos para algunos, ¿no? Con todo. Entonces acá hemos visto también los porcentajes, cuánto tiene de músculo y cuánto de hueso. Entonces también tenemos los cortes comerciales en cuyes parrilleros y en cuyes de saca, en cuyes ya viejos que tenemos. Entonces, en cuyes parrilleros podemos sacar 4 presas, ¿no? 2 de antebrazos y 2 piernas. En cambio, en la saca tenemos 2 brazos, 2 faldas y 2 piernas. Entonces, tenemos los cortes comerciales. Como les digo, acá en un animal ya viejo tenemos 6 presas y acá tendríamos 4 presas, ¿no? También en la parte comercial tenemos cómo mejor irían al mercado, ¿no? No en la forma anterior, sino ya en una bandejita de ternopor o un papel poligraso, envolver a la carcasa,
ponerle su etiqueta y podemos venderlo. Y entran al mercado ya, a los supermercados, a los mercados más exigentes. Se ha hecho trabajo, se ha investigado esta forma de vender, entonces los centros comerciales, tenemos los mercados itinerantes ahora que está de moda, tenemos los supermercados, tenemos las municipalidades como los comedores populares, tenemos el Cali Guarma, que tenemos que decirle al gobierno que debe comprar carne de cuy para darle a la alimentación de los escolares o de los niños. Tenemos los restaurantes, tenemos las ferias gastronómicas como se realizan casi en todas las regiones. Exportaciones, porque de Ancash tuve también una pregunta si yo conocía algunas exportaciones que se hacían. Y vemos los países que están comprando la carne de cuy desde 1994 hasta el año 2018, ¿no? Tenemos Estados Unidos, tenemos Japón, tenemos Italia, tenemos El Salvador, tenemos Aruba, tenemos Corea del Sur, Canadá, ¿no? Con estas cantidades de volúmenes de carne que se venden. Entonces las empresas que tenemos, ¿no? Es el Granjero Verde, SAP, Servicios Generales del Sur, SAP, Andenes Enterprises, Empresa Andenes y Quero Perú Pescado. Entonces tenemos estas empresas y esto es mediante el Ministerio de Agricultura que podemos nosotros hacer las consultas respectivas y nos pueden dar para ver si alguien de las personas puede ya ir incursionando en la venta de cuyes al exterior. Esto porque nuestros paisanos han ido a Estados Unidos, han ido al Japón, entonces ellos son los que demandan la carne de. Entonces la forma de preparación, dice que la mejor negocio es cuando uno los cría y uno los beneficia y los vende, ¿no? Es el negocio más redondo que puede dar, ¿no? Esto es una forma de preparar, ¿no? Miren acá, ponen un fierro y asan sus cuyes. Esto es manualmente, esto es lo que más se practica entre el Ecuador y Colombia, Nariño, ¿no? Ahí no hay mucho pollo, ahí más se consume el cuy, ¿no? Acá es otra señora también del Ecuador, tiene 3 peroles, ¿no? El aceite es a 3 temperaturas, desde una más suave, una intermedia y la más fuerte. El cuy pasa por estas 3 temperaturas y sale un cuy como galleta, ¿no? Entonces son formas de cómo consumirlos, son diferentes platos que se ha hecho y este es nuestro friambe para ir de comisión, ¿no? Entonces también hay platos que ya se utilizan, que se hacen en gastronomía, tanto internacionales como nacionales. Entonces, como les digo, son platos nacionales e internacionales. Entonces tenemos acá, miren, pachamanca de cuy auxiliar. Tenemos acá en las ferias agropecuarias, el chicharrón de cuy, el cuy a la parrilla. Entonces son diferentes platos que ya se están viendo en las ferias agropecuarias. Entonces tenemos para el gusto de cualquiera. Entonces todo lo que hemos hablado se tiene que ver con las diferentes enfermedades. Y las 3 principales enfermedades que hoy tenemos que luchar son la salmonelosis, que es la principal enfermedad que nos ataca a los cuyes y es un problema grande que tenemos. La linfadenitis, que también es otro problema que está ahora en curso, y una neumonía. Son 3 enfermedades
infecciosas que tenemos que eliminar o tenemos que por lo menos prevenir para no tener que lamentar. Para ello tenemos que dosificar, tenemos que tratarlos, tenemos que hacer buenas limpiezas, buenas desinfecciones para no tener esto de personal que esté adiestrado. Como se dice, la bioseguridad va a depender de ahora el éxito de nuestras granjas, porque no hay vacunas para controlar las enfermedades.